La Asociación Sanmartiniana de Lobos presenta San Martín por Favaloro, biografía para un legado. ¿Conoce usted a San Martín? Es un libro que presenta a un hombre que nos dejó mensajes y valores indispensables para esta sociedad. 13 episodios que repasan la vida del Libertador a partir del libro de René Favaloro, un auténtico sanmartiniano, en homenaje al centenario de su nacimiento. Mi nombre es Carlos Martínez, miembro de la Asociación Sanmartiniana de Lobos, y voy a compartir el capítulo 7 titulado Cancha Rayada y Maipo del libro del doctor René Favaloro, ¿Conoce usted a San Martín? Serie San Martín por Favaloro para el legado. La batalla de Cancha Rayada se da en el marco del despliegue de las tropas realistas hacia el norte. San Martín estaba convencido que los realistas iban a ir hacia el norte de manera terrestre, y por lo tanto sale al encuentro de las mismas. Esto se da en las proximidades de Talca, ¿sí?, en un paraje llamado Cancha Rayada, el día 19 de marzo. El ejército español lo comandaba el general Osorio, que cuando llegan a Cancha Rayada y lo separaban solamente 2,5 leguas del ejército patriota, ante la superioridad numérica y ante la mala posición en el terreno que habían quedado ellos, porque a espaldas les quedaba el río Maule, y en caso de tener que emprender una retirada iba a complicar las posiciones del ejército, es que Osorio reúne a los generales y en una deliberación prevalece una estrategia de Ordóñez, que es atacar por sorpresa esa noche. San Martín se entera de ese ataque que iba a suceder a la noche por un espía que estaba infiltrado en las tropas realistas, y ni bien se entera, da la orden de que había que reordenar las posiciones de las tropas. Acá, en ese reordenamiento de las posiciones de las tropas, el doctor Favaloro detalla que pueden haber sucedido dos cosas. Una es que San Martín se haya confiado por la superioridad numérica y hayan quedado las líneas a la vista del enemigo. Y la otra que puede haber sucedido es que un sargento de ingeniería, Antonio Arcos, haya sido también espía realista, y que en ese cambio de posiciones de tropas lo único que haya generado es un desbande y una desorganización de las tropas. Lo cierto es que a las 20 horas se da el primer ataque de los realistas y solamente había una columna bien ubicada del ejército patriota. Esto genera un caos y San Martín ve ese caos. O'Higgins, que es atacado y herido en el codo, un ayudante chileno de San Martín que lo matan. Cuando ve que las tropas estaban en un caos, que se había perdido casi hasta la línea de mando, decide da órdenes para tratar de salvar la mayor cantidad de cosas posibles del ejército, entre ellos todo lo que era la artillería y obviamente que los recursos humanos, y da a las Heras la orden de retirada. Las Heras se hace cargo de la organización de la retirada, la cual recién la puede emprender a la medianoche, armando una columna lo más sólida posible y con la orden de pena de muerte para el que se separe 10 pasos de la misma. Así lo describe Sarmiento textualmente: 3.500 bravos seguían sus órdenes que no a sus pasos, porque él marchaba al último de todos. Desgraciado el soldado que se separe un paso de la columna cerrada en la que se retiran formados. Desdichado aquel que se detenga a aplacar la sed que el cansancio y el polvo estimulan. Para la madrugada habían recorrido ya 26 kilómetros. Esto nos habla de lo importante que fue esa marcha, ¿no?, y de lo tenaz que han sido para poder lograr semejante cantidad de kilómetros después de haber estado en la lucha de la batalla. Las Heras se reúne con San Martín y O'Higgins en San Fernando, que es un paraje, y allá en ese momento comienzan a pensar la reorganización del ejército. San Martín acá escribe el parte de la derrota para mandarlo a Santiago, y en él lamenta la pérdida de las piezas de artillería, pero también aclara que todavía se conserva Chile. La noticia llega a Santiago el 21 de marzo, y bueno, en Santiago sí se genera un desbande. La gente empieza a perder fe en el ejército, quieren abandonar la ciudad, muchos cruzan a Mendoza, otros buscan lugar en los barcos que estaban por zarpar, pero la intención de la gente era
era irse de Santiago. Y esa misma noticia llega a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí el director Pueyrredón le escribe una carta a San Martín en la cual vamos a leer un pequeño fragmento que dice: nada de lo acontecido en la poco afortunada noche del 19 vale un bledo, si apretamos los puños para reparar los quebrantos. Nunca el hombre público es digno de admiración y respeto que cuando sabe hacerse superior a la desgracia, conserva su serenidad y saca todo el partido que quede al arbitrio de su inteligencia. Una dispersión es un suceso muy común y la que hemos padecido cerca de Talca será reparada en muy poco tiempo. Pueyrredón le quita notoriedad a la derrota y le da mucho optimismo a San Martín, como diciendo que esto se va a reparar en muy poco tiempo. Igualmente en Santiago hay mucha confusión, hay gente que trabaja para que esa confusión sea grande, hay generales como Breyer que afirma que es imposible rearmar el ejército, hasta en un momento se dice que San Martín y O'Higgins habían muerto. Ahí aparece la figura de un doctor que es Manuel Rodríguez, que había colaborado con San Martín en la guerra de Zapa, y montando a caballo sale por las calles de Santiago a dar esperanzas y coraje a la gente de Santiago, a decir que el ejército se podía reorganizar, que San Martín y O'Higgins estaban y demás, y la gente lo empieza a seguir y a reclamar que se reúna el cabildo. San Martín llega a Santiago el día 25, un día después que O'Higgins. Se reúnen, generan acuerdos y al retirarse San Martín cruza la plaza caminando, que empieza a ser seguido y vitoreado por la gente que estaba ahí en la calle. San Martín ahí se detiene y da un breve discurso, donde les dice a los chilenos que es natural que la derrota los haga vacilar, que se puede dudar, pero que es momento de darse cuenta que el ejército de la patria está firme, que el enemigo no ha avanzado ni un paso y que hay en marcha una fuerza de más de 4.000 patriotas. San Martín, en ese discurso, empeña su palabra de honor que va a dar en breve un día de gloria a toda América del Sur. Luego de esto, que según Mitre es el único discurso, el primero y último discurso que da San Martín, llama ese día a la Junta de Guerra, y la Junta de Guerra reunida tenía opiniones que estaban muy divididas. San Martín se lo veía bastante en silencio y observando, hasta que en un momento llama al capitán Beltrán, al fray Luis Beltrán, y le hace una pregunta que le dice: ¿cómo estamos de armas? A lo cual el capitán Beltrán responde que estábamos de armas hasta el techo, mi general, le dice. Tanto el general como el capitán sabían que eso no era correcta la respuesta, faltaban armas. Pero lo que había que tratar era de fomentar y aumentar el optimismo. Y una vez que San Martín escucha esta respuesta, dice que lo mejor será esperar al enemigo y dar batalla. Y en ese momento, todos los que estaban reunidos aceptan la moción de San Martín. Allá, en los llanos de Maipo, se establece el campamento. Eso queda aproximadamente a 2 leguas de Santiago. San Martín, el fray O'Higgins empiezan la organización del ejército, hasta que el día 28 llega a Las Heras al campamento, el cual es recibido como un héroe. Y acá quiero hacer mención a un detalle que marca el doctor Favaloro y que me parece que nos muestra otra de las facetas que tenían nuestros héroes. La ropa de Las Heras cuando entra a San Fernando eran harapos, o sea, estaba toda rota, destrozada. Y San Martín, cuando lo ve, le ordena a uno de sus ayudantes que saque la mejor casaca que tenía en su guardarropa y se la dé. El detalle es que la casaca de San Martín también estaba llena de remiendos y costuras, ¿sí? Esto habla muy a las claras de la humildad con la que se manejaban estos generales. Bueno, la recuperación que hace Beltrán con la fabricación de cartuchos dicen que fue superior a lo que hizo en Mendoza. O sea, colaboraban chicos, mujeres, se fundía todo lo que servía para armar nuevos cartuchos. El ejército realista llega a San Fernando el 28 de marzo y el 30 de marzo se produce el primer encontronazo entre dos tropas de avanzada, ¿sí? Que la de los patriotas eran 200 hombres y 60 granaderos y que a pesar de la inferioridad numérica, ¿sí? Derrotan a los realistas. Y el ejército llega a la zona de Maipo, una finca, Lo de Espejo, el día
4 de abril. Acá también el doctor Favaloro lo pone en su libro y a mí me gustaría hacer un pequeño párrafo porque les voy a leer textuales algunas de las instrucciones impartidas por San Martín a los jefes de su ejército. Y dicen así: los jefes perorarán con denuedo a la tropa antes de entrar en batalla, imponiendo pena de vida al que se separe de su fila, sea al avanzar, sea al retirarse. Los heridos que no puedan andar con sus pies no serán salvados mientras dure la batalla. Se perseguirá con calor y luego que esté rota la línea enemiga y al toque de llamada, todos estarán en línea. Los señores jefes deben estar persuadidos de que esta batalla va a decidir la suerte de toda la América y que es preferible una muerte honrosa en el campo de honor a sufrirla por manos de nuestros verdugos. Y por último, a los jefes de caballería los insta a llevar a su retaguardia un pelotón de 25 a 30 hombres para sablear a los soldados que vuelvan cara, como para perseguir al enemigo mientras se reúne el resto del escuadrón. O sea que pone a todos los jefes en una situación de que va a ser, que no es una batalla para andar a medias y que no hay tibiezas. San Martín esa noche del 4 duerme envuelto en su capote, nos describe Favaloro, en su capote militar, en un molino a orillas del camino, y a la madrugada se pone un poncho y un sombrero de un vaquiano y sale a mirar las posiciones realistas, adelantándose. Cuando llega y ve los movimientos, exclama: ¡qué brutos son estos godos! Osorio es más torpe de lo que yo esperaba. Y al final agrega: el triunfo de este día es nuestro, el sol por testigo. Y Haidt cuenta que era un día esplendoroso, que luego se vio conmovido por el fragor de una batalla, pero esta vez en nombre de la libertad. También, como pasa siempre, ¿no? No todos tenían el mismo compromiso. Y Favaloro muestra el caso del general Breyer, que a las 10 de la mañana solicita permiso para retirarse por cuestiones de salud. Y San Martín le dice que se quede, que estaba en juego la suerte de Chile, que si sus males se lo permitían, que se quedara. Y Breyer insiste en que sus males de salud no le permiten estar en la batalla, y San Martín le responde: el último tambor del ejército unido tiene más honor que usted. Luego de esto le ordena a Balcarce que lo suspenda, y que lo suspenda de su empleo porque no era digno de ocuparlo. Una muestra que también sucedían cosas entre los generales. Se da la batalla de Maipo, dura aproximadamente 6 horas, un fuerte combate, y en medio del campo de batalla, San Martín escribe el parte de guerra que dice: acabamos de ganar completamente la acción. Nuestra caballería los persigue hasta concluirlos. La patria es libre. Esta batalla termina con 1.500 realistas muertos y 800 criollos. Favaloro también nos muestra en este capítulo que el final de la batalla de Maipo nos deja la foto de San Martín y O'Higgins abrazado, ¿no? Ese abrazo épico, pero que también es necesario recordar el coraje y la entrega de cientos de soldados, oficiales o oficiales que dieron la vida o que quedaron con problemas de salud y que nunca van a estar, a lo mejor, en las páginas de la historia, pero que es necesario hacerles y rendirles un homenaje. Por último, y también hablando de la humildad, Balcarce asiste al Te Deum de agradecimiento con una camisa que le tiene que prestar un amigo, que no es un dato menor. Como trofeo de esa batalla quedaron casi todos los elementos de los españoles y 2.463 prisioneros, entre los que estaba Ordóñez, el oficial más capacitado del ejército. Al coronel Sapiola, le encargan la persecución, pero bueno, le pasa lo mismo que le pasó en Chacabuco. Se demora y 600 españoles llegan a las fortalezas de Talcahuano. Y para terminar, el gobierno de Buenos Aires ascendió por decreto al general San Martín al cargo de brigadier general, pero este lo vuelve a rechazar, como lo hizo en Chacabuco.